La deuda china que da miedo es mucho peor que Evergrande. Se dice que la Gran Muralla China es la única construcción sobre la Tierra que puede verse desde el espacio. Tal vez esto no es del todo cierto, porque entonces también serían visibles otras de sus obras de infraestructura, como su red de trenes de alta velocidad o algunas de sus represas. Y es que China construye en la escala que se espera del país más poblado del planeta, pero a la par están las deudas que la nación asiática contrae. Por eso, su deuda da tanto miedo como el que causa la película de terror más espeluznante. Hace unos meses, la preocupación por la deuda de la inmobiliaria Evergrande alertó al planeta entero. A principios de diciembre, la deuda de Evergrande se calculaba en $300,000 millones. Pues bien, al mismo tiempo, la deuda oficial de China National Railway Corporation, CNR, que es la empresa estatal nacional encargada de construir la mitad de los trenes rápidos en el país, era de $900,000 millones. ¿Por qué se ha creado semejante bola de nieve? ¿Podríamos generar algunas analogías del dragón con Tío Sam? Veamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A principios de diciembre de 2021, The Wall Street Journal reportaba que Evergrande se dirigía a un default masivo, luego de no haber pagado los vencimientos de unos bonos estadounidenses por $82.5 millones. Ahora imagina el tamaño de los vencimientos de China National Railway Corporation, y la deuda de esta corporación es solo la mitad del asunto. Alrededor del mundo, las personas pueden estar impresionadas con el poder chino, que se pone de manifiesto de forma espectacular en su infraestructura. Desde hace unos años es muy común hablar de la ciudad más grande o del edificio más alto y ver cómo casi todos esos hitos coinciden en territorio chino. La verdad es que también otros hitos políticos coinciden en ese país, como el sistema totalitario más grande del planeta. Pero ahora mismo nos interesa una marca económica, su deuda por infraestructura. Una de las que sus propios ciudadanos ni siquiera advierten por estar concentrados en el confort que les provee esa infraestructura. El símbolo de ese confort es el tren rápido. A fin de cuentas, viajar en un tren de alta velocidad es igual a hacerlo en avión, solo que más barato, y por eso China construye cientos de miles de kilómetros de ellos. Además, el sistema de trenes de alta velocidad chino ha ampliado su alcance y no solo transporta personas, sino también ha incursionado en el servicio de entrega a pequeña escala por los momentos. Aunque la infraestructura china también incluye represas, edificios, puentes y todo lo que puedas imaginar, ningún otro sector de la economía, ni siquiera la inmobiliaria, gasta tanto dinero como el que consumen los trenes de alta velocidad. Aparte de la amenaza por su economía de la deuda derivada de la infraestructura, la situación de CNR entraña una paradoja, porque al otro lado del mundo, el mayor rival de China también se está embarcando en una fiebre de construcción. Veamos los retos que implica construir en Estados Unidos para poder hacer una comparación con el caso de su rival, China. Lo difícil de construir infraestructura en Estados Unidos. El siglo XX fue el de la infraestructura estadounidense. Ahí está la represa Hoover o el Empire State para atestiguarlo. De hecho, los países que retan su poder hoy centran su actividad en superar hitos estadounidenses, exactamente igual a como lo hizo el tío Sam en el siglo XIX, con logros europeos. Pero en los últimos años, las capacidades de ingeniería civil del país se han ido rezagando, hasta el punto de que algunas de sus infraestructuras lucen ruinosas y no se corresponden con el poder económico de la primera potencia global. En este momento, desde Nueva York hasta Seattle, se necesitan puentes, autopistas y una actualización de la red de fibra de vidrio, entre otras muchas infraestructuras. Parte del problema se debe a lo lento que es construir por los obstáculos que impone la burocracia estadounidense. Por eso ya Estados Unidos no es el hogar del edificio más alto del mundo. Peor, ocupa el 7º puesto con Freedom Tower en Nueva York. El intento por construir un tren de cercanías en Hawái desde el año 2006 servirá para explicar lo difícil de construir infraestructura pública en Estados Unidos. Cuando la ciudad de Honolulu comenzó a expandirse hacia los suburbios, los planificadores urbanos propusieron la construcción de un tren que, en ese momento, valdría $4,000 millones. Casi inmediatamente surgieron problemas con un cementerio nativo que podía ser afectado
por el trazado del tren. Eso trajo retrasos que aumentaron el presupuesto de la obra, un presupuesto que no era nada barato originalmente. Pero nada habla mejor de trabas burocráticas como el hecho de que a principios de 2021, los ingenieros se dieron cuenta de que las ruedas de los trenes eran más estrechas que los rieles en algunas secciones. Al final, el costo actual del tren es de $11.400 millones, y el año en el que estaría listo sería 2031. Sin embargo, el caso de Honolulu no es único, ya que la mezcla de trabas burocráticas, obstáculos políticos y retos de ingeniería lastran todos los proyectos de infraestructura en el país del sueño americano desde hace décadas. Pues bien, como parte de su agenda política interna, pero también exterior, la administración Biden lo apuesta casi todo a un mega plan de construcción de infraestructura que no se había visto en décadas en Estados Unidos. El plan de infraestructura de Biden. En noviembre del 2021, el presidente Biden firmó una ley de infraestructura por 1.2 trillones o 1.2 millones de dólares. Esta ley, conocida como Bipartisan Infrastructure Framework, o BIF, en inglés, es el programa más ambicioso no solo de su gestión, sino de cualquier administración en las últimas 7 décadas. Con esta ley, Biden pretende dos cosas en apariencia diferentes, pero que en realidad no lo son. Se trata de cerrar la brecha tecnológica con competidores estratégicos como China y al mismo tiempo darle un impulso a la economía interna. Cerca de $550.000 millones del presupuesto de la ley son nuevos proyectos de construcción que cubren los próximos 5 años. Los otros $650.000 millones se destinarán al mantenimiento de la infraestructura existente. En ambos casos se trata de dinero que irá a parar a contratistas y fábricas estadounidenses. Esa es la parte beneficiosa de la ley, pero algunos analistas le critican que la inversión no es suficiente para mejorar toda la infraestructura del país. Un área que se subestima es la del servicio de agua. Sin embargo, lo más importante es que con los problemas que vivimos en el tren de Honolulu, es muy probable que los proyectos de la Bipartisan Infrastructure Framework enfrenten los mismos retrasos y sobrecostes. A diferencia de Estados Unidos, China sí construye de todo y muy rápido. China construye a velocidad warp. Tal vez no lo creas, pero hace 2 décadas, China no tenía ni un solo tren moderno. Ahora, según recoge CNN, no menos de 37.900 kilómetros de trenes rápidos cruzan el país. De forma impresionante, cada uno de esos kilómetros fue construido desde el año 2008 en adelante, y la mitad solo en los últimos 5 años. Pero además, su alcance la convierte en la red de este tipo de trenes más grande del mundo. Y si lograse escapar de la deuda que la amenaza, la previsión es que la red crezca hasta los 70.000 kilómetros en el año 2035. Pero el ejemplo más espectacular de la velocidad con la que China construye infraestructura pública se debe a la crisis sanitaria de 2020. En febrero del año 2020, China construyó un hospital en tan solo 10 días para ayudar en el esfuerzo de contención del enemigo nanoscópico. Para lograrlo, usó partes prefabricadas y turnos continuos. Solo el diseño partió de cero. Y ese no es su mayor récord, ya que antes, durante el brote de SARS del año 2003, el gobierno construyó un hospital en tan solo 7 días. Si comparas la velocidad a la que China construye su infraestructura, te sorprenderá el que los prometidos trenes rápidos nunca lleguen a California. Los trenes rápidos nunca llegan a California. Volvemos a Estados Unidos, porque el contraste con la que todavía es la mayor economía global no puede ser más agudo cuando de infraestructura se trata. En China, los trenes rápidos unen los principales centros urbanos, pero aunque cueste, en Estados Unidos los trenes rápidos no terminan de llegar a la mismísima California, que si fuese un país, sería la 6ª economía mundial. De hecho, en todo Estados Unidos solo hay una ruta que puede calificar como de tren rápido, el corredor noreste de Amtrak, que, además, debe compartir con trenes de carga y otros trenes de pasajeros más lentos. No obstante, la ausencia de trenes rápidos en California es paradigmática, porque los trenes se anuncian pero no se construyen. Esta obsolescencia se extiende a otros medios de transporte. San Francisco esperó 11 años por la conclusión de un proyecto de autobuses rápidos, y estamos hablando de la ciudad que alberga el clúster de tecnología más importante del país. Estos pobres resultados en la infraestructura se deben parcialmente a la ausencia del personal calificado, que congenie las cada vez más complicadas regulaciones ambientales federales con las necesidades de construcción.
Pero hay un factor adicional. Luego de años de caída en la inversión de infraestructura, las oficinas de planificación locales no tienen la experiencia necesaria para ejecutar nuevos proyectos. En China sobra la preocupación ambiental pese a los recientes anuncios de Xi Jinping sobre inscribir a su país en la lucha contra el cambio climático. Y además, las oficinas locales de planificación construyen casi la mitad de los trenes rápidos. En China, los obstáculos son otros. ¿Cómo se construyen los trenes rápidos en China? Lo primero que debes saber es que en China la responsabilidad de la construcción de trenes rápidos se divide casi exactamente a la mitad. 51% es dirigida por el gobierno central, que está representado por la CNR. El 49% restante corresponde a los proyectos ejecutados por los gobiernos locales. En ambos casos, conseguir financiamiento público es difícil, por lo que se recurre a los bancos usando varios métodos. Uno de ellos consiste en pedir prestado para construir un tren, pero usar 2/3 del préstamo para construir edificios. Luego se usa solo 1/3 en el tren y esto se refleja en las estadísticas de accidentes. Obviamente, el dinero invertido en inmuebles se usa para otros proyectos, además de la buena tajada que va a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. Esto es lo que se hace detrás del telón, porque de cara al mundo, el gobierno chino busca replicar el símbolo de poder que fue el Shinkansen japonés los 60 del siglo pasado, aunque a una escala mucho mayor. Pero además, el Partido Comunista Chino ve en los trenes rápidos un instrumento de cohesión social, de influencia política y de integración de las diferentes zonas geográficas del país. Lo mismo hicieron los países de Europa Occidental y los mismos Estados Unidos hace 150 años, con sus propias líneas férreas de la mano de magnates como Cornelius Vanderbilt. El problema es cuánto le cuesta a China obtener estas metas políticas y económicas. El agujero negro de la deuda de la CNR. China ha construido la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, al menos en su alcance en kilómetros, pero a un precio insoportable para su economía. Si le das un vistazo a un mapa chino, verás que su red ferroviaria de trenes de alta velocidad cubre el 80% de sus ciudades más grandes. Claro, en ese mapa también verías que esa infraestructura copa el este del país, como todo el desarrollo chino que se asienta en toda la región, y en especial en las ciudades costeras. Al mismo tiempo que los chinos se maravillan por estas obras de infraestructura en el contexto de la ola nacionalista que ha incentivado Xi Jinping, no se dan cuenta de la cantidad de deuda que representan. Tampoco advierten lo más importante: ¿quién pagará esa deuda? En abril de 2021, la CNR reveló su situación financiera del año anterior, que incluye una pérdida de 55.500 millones de yuanes o 8.700 millones de dólares. Eso significa que la operación de los trenes rápidos en ese país pierde 24 millones de dólares diarios. Para que te hagas una idea, ninguna otra compañía de su tipo en el mundo pierde tanto. Al final del primer trimestre del año 2021, la deuda había escalado a 5.76 trillones de yuanes, o 900.000 millones de dólares. Y aquí la razón por la que esta deuda es monstruosa. Supera todas las escalas. Pero tratemos de darle contexto a esta cifra para que entiendas el tamaño del agujero en las finanzas de la China National Railway Corporation. El Producto Interno Bruto Anual de Shanghái, que es la ciudad china más rica, es de 600.000 millones de dólares. Si toda la ciudad usase su ingreso anual para pagar la deuda de la CNR, no alcanzaría. No podemos olvidar que los 900.000 millones de dólares en deuda es la cifra oficial, y lo que caracteriza a todo régimen comunista o socialista es que siempre busca disimular los números. Por lo tanto, nadie sabe cuál es la deuda real. Lo único cierto es que está a punto de colapsar. Algunos analistas estiman que la deuda real podría ser el doble. ¿Recuerdas que antes te explicamos que la CNR solo es responsable por la construcción de la mitad de los trenes y que la otra mitad corresponde a corporaciones locales? Pues bien, a las cifras de la CNR hay que agregarle todo lo que deben las ciudades embarcadas en ambiciosos proyectos de trenes bala. Pero incluso con las cifras locales, la deuda es mayor gracias a un factor adicional. La corrupción en China se traga los trenes. A los increíbles costos de la infraestructura china hay que agregarle la corrupción a escala colosal. Y es que aunque a los funcionarios de todos los países les gusta ponerle los deditos al pastel, los chinos lo hacen según la escala de su país. Como los trenes rápidos están en el centro de la obra pública china, entonces la corrupción también se exacerba en ellos. Con la intención de frenar esa corrupción, los castigos son ejemplares.
sobre todo después de que Xi Jinping usara la lucha contra la corrupción como mecanismo para controlar al partido, aunque la verdad es que no sirven para acabarla. El caso más emblemático fue el de Zhang Xuchuan, el jefe de ingeniería del desbandado Ministerio de Trenes chino, acusado de cobrar sobornos por $7.7 millones durante 11 años. Este funcionario fue encontrado culpable y condenado a muerte con sentencia suspendida en el año 2014. Zhang robaba asociado con Liu Xijun, el ministro de trenes que también fue condenado a muerte, aunque su sentencia también fue suspendida por 2 años. Pero estos reos no deberían cantar victoria, porque es usual que las sentencias de muerte se cambien en China por cadenas perpetuas. Además, a Zhang se le suprimieron sus derechos políticos de por vida y todas sus propiedades fueron confiscadas. La investigación, que terminó con la disolución del Ministerio de Trenes y con la condena de estos 2 altos funcionarios, fue el resultado de un accidente en el que 2 trenes de alta velocidad chocaron de frente en el año 2011 y en el que murieron 40 personas. Así como no hay forma de saber cuál es la deuda real de CNR, tampoco la hay de saber cuánto dinero se pierde por la corrupción que carcome la infraestructura china. En el intento por racionalizar la economía y asegurar la estabilidad del régimen, el gobierno chino finalmente se decidió a poner orden en la construcción de trenes rápidos. Sin embargo, podría ser demasiado tarde. Varios departamentos han puesto restricciones al desarrollo de nuevos trenes rápidos, pero eso no sirve para pagar la deuda que ya existe. Aparte, China ha dependido por años de los proyectos de infraestructura para superar la crisis económica. Aún el mundo no se recupera de la crisis sanitaria de 2020, por lo que el comercio todavía no tiene la fuerza para mantener o impulsar el crecimiento chino. Ahora mismo no se trata de si CNR será la próxima Evergrande, sino cuánto dañará a la economía china, y de ahí a la mundial, el agujero negro de la deuda que dejaron los trenes rápidos en el Gran Dragón. Si buscas más información de cómo empezar a emprender,